Por favor, en nombre de Dios de la Patria, se abre la sesión. Saludar a los senadores y senadoras de la comisión y que también nos acompañan, particularmente de la senadora Pascual. Saludar al señor ministro, sus asesores. No sé, ministro, si viene con alguien más de sus... Con el personal de comunicación. Ya, sí, por si necesita alguien para que esté a su... Señor secretario, la cuenta, por favor. Presidente, senadoras, senadores, ministro, en primer lugar se ha hecho presente el día de ayer la urgencia suma para el proyecto de ley sobre patrimonio cultural. Luego ingresó ayer también a tramitación legislativa un proyecto de ley de iniciativa de las senadoras Órdenes y Sánchez y los senadores Durresti, Keitel y Lee, que inician un proyecto de ley para establecer el 13 de octubre de cada año como el Día Nacional de la Gestión Cultural. Luego las excusas del subdirector de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, Martín Urrutia, para asistir a esta sesión a la cual había sido convocada para tratar el tema de tabla. Y luego hay una invitación del ministro de las Culturas para participar en el hito central del Día Internacional del Libro y el Derecho de Autor. Es una actividad que se realizará el jueves 23 de abril, el día de mañana, a las 9:15 en el bibliometro de la estación de metro Ñuñoa, línea 3, en la ciudad de Santiago. Esa es la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Secretario, antes de ofrecer la palabra sobre la cuenta, yo quiero pedir solo, no son minutos de silencio, sino un minuto de recuerdo. Hoy día se cumplen 30 años del fallecimiento del gran poeta Jorge Teillier Sandoval. Voy a concurrir a partir de las 6, por eso he solicitado un pareo. Se le rinde un homenaje en la librería Gonzalo Rojas del Fondo de Cultura Económica, ahí en el Paseo Bulnes. Y creo que para los que estábamos en la legislatura anterior, creo que Jorge Teillier no solo es un enorme poeta, sino que también alguien a quien consignamos al momento de discutir el premio, el reponer el Premio Nacional de Literatura todos los años, anual, era bianual, como aquellos de los poetas que por producto del fallecimiento temprano o a veces el no reconocimiento oportuno que partió sin el Premio Nacional de Literatura, como Enrique Lin, o como se produjo en su momento el contrasentido que nuestra poetisa Gabriela Mistral recibió primero el Premio Nobel ante el Premio Nacional de Literatura. Entonces, por eso permítanme hacer ese reconocimiento a Jorge Teillier y hoy día espero también representarlo en lo que corresponda. Ahí, ministro, también lo conversábamos en esa situación. Solo como una reflexión, nosotros en la discusión en ese momento, y perdona que se lo señale a algunos de los senadores nuevos, pero en el debate de ese proyecto entendíamos que también un avance que es premiar a los creadores y que hay una situación tácita, que un año es literatura, otro año es poesía, no alcanza muchas veces, cuando era 2 años menos aún, y hay un conjunto de poetas o escritores que quedaron omitidos, siendo que había consenso en que eran tremendas contribuciones y pasó el tiempo, fallecieron antes. En el caso de Jorge lo consignamos. Entonces, tal vez hay, ministro, en lo que corresponde a usted como ministro también, que es bueno reconocer a nuestros creadores que en algún momento partieron y no pudimos hacer el reconocimiento en vida. Por eso quería hacerlo esto a propósito de Jorge Teillier. Y sin más ofrezco la palabra sobre la cuenta, colegas. Alejandra. Sí, solo manifestar mi molestia, ¿no? y preocupación en relación a que no asista el Ministerio de Obras Públicas. Porque entiendo que esté el ministro aquí y agradecemos, ¿no?, la explicación que nos va a dar en relación al centro cultural. Pero ¿quién lleva, ¿no es cierto?, este proceso desde el punto de vista de la ejecución del proyecto y de las complicaciones que puedan estar y la explicación además técnica del por qué, ¿no es cierto?, se produce un aumento de obra, es el Ministerio de Obras Públicas? Entonces, tanto usted como yo hemos estado permanentemente en esa comisión de obras públicas y sabemos quién lleva, ¿no?, en detalle los itemizados y el por qué una obra, ¿no es cierto?, de esta envergadura tiene las dificultades que tiene. Entonces, a lo menos, no sé, por Zoom o por alguna fórmula para poder haber asistido, presidente, porque para tener cabal información de esto necesitamos saber qué es lo que está pasando en la Dirección de Arquitectura. Eso.
Senadora Sánchez, por favor. Beatriz. Gracias, presidente. Me quiero sumar a lo que dice la senadora Alejandra Sepúlveda. También echamos de menos al ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, porque además él ha dado públicamente una serie de explicaciones y sería súper bueno poder conversarlas acá en la comisión a propósito de la suspensión de esta obra. Lo vamos a conversar, por supuesto, con el ministro de las Culturas y va a ser muy interesante esa conversación, pero sería ideal también conversarlas con el ministro de Obras Públicas porque él ha expresado públicamente una serie de razones y habría sido muy bueno tenerlo en esta reunión. Ojalá lo podamos invitar en otro momento también para poder hacerle las consultas personalmente. Gracias, Senadora, presidente. yo creo que compartimos la situación y aquí también es un tema de deferencia con el Senado y con la Comisión. Yo agradezco, yo me comuniqué el lunes, si mal no recuerdo, con el ministro el viernes, me dijo ningún problema, senadora, ahí estamos porque hay que explicar, también lo hicimos con Obras Públicas. Yo lamento que no esté porque tienen que dar una explicación. Dos cosas, yo creo que debiéramos enviar una comunicación al ministro que se asegure la comparecencia y que nos conteste, al menos por ahora, como viene la semana regional, por escrito respecto a los argumentos y ahí, sin perjuicio de escuchar al ministro, yo tengo dos observaciones que creo que, más allá de que todos partimos del principio de que nos molesta, que no se lleva adelante el GAM y el ministro ha señalado que, mira, se licitó a último momento, que compromete, ya está bien, uno entiende las discusiones, pero al menos desde el punto de vista de senadores, y acá hago una referencia también como abogado, hay dos elementos que son complicados, porque hay un contrato adjudicado, y ese contrato adjudicado va a llevar o va a provocar un conjunto de consecuencias jurídicas y económicas, o sea, el dejarlo sin efecto no es inocuo. Uno entiende, y yo respeto el principio de quien gobierna tiene la conducción, pero también desde el punto de vista de las decisiones que se toman tienen consecuencias económicas. Acá no solo hay una consecuencia desde el punto de vista de que no se realice y que hay un sistema de dineros que ya se gastaron. Por eso también invitamos al gobernador, que tengo entendido que se va a conectar. Sí, acabo de estar con el gobernador acá a mediodía, con el gobernador Orrego, que se iba a conectar, en que también incluso hubo contratos previos de limpieza y habilitación para que entraran las empresas. Siempre los edificios abandonados, no solo hay que terminar lo que falta, sino que hay que reacondicionar lo que se hizo, porque es una situación así. Entonces, yo lo que creo que en el oficio que le hagamos al ministro de Obras Públicas tendrá que responder el subdirector de Arquitectura, es montos involucrados, cuál es la fórmula de esto, es un término anticipado, es un término unilateral, cuáles son las consecuencias y cuáles son las consecuencias económicas desde el punto de vista de la paralización de estas obras. Alejandra. Sí, yo quiero complementar, presidente, porque a mí me interesaría saber, ¿no es cierto? Primero, el diseño. O sea, de aquí para adelante es cierto, tenemos que revisarlo, pero a mí me interesa para atrás también. O sea, ¿qué es lo que pasa con el diseño? ¿No? ¿Quiénes fueron los revisores? ¿Cuál fue, ¿no es cierto?, el monto por el cual, cómo fue el proceso de licitación? Y cómo tenemos esta adjudicación. Senadora, lo que le pediría, como no se va a despachar inmediatamente el oficio, sino que lo va a redactar la Secretaría, lo importante es que creo que estamos todos contentos, es el proceso de licitación, adjudicación y ahora el proceso de invalidación o término anticipado o la figura jurídica que nos expliquen. Desde el diseño. Desde el diseño, sí. Desde el diseño. Alejandra, ahí lo que pediría que le pudieras entregar al secretario para que se elabore correctamente el oficio con las preguntas. Estamos de acuerdo en eso, ¿cierto? Para efectos de tener la información. Presidente, ¿se acuerda mandar el oficio en los términos que se va a hacer? Y solamente para complementar la información que usted ha proporcionado, efectivamente se invitó al subdirector de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, que es Martín Urrutia, junto con el gobernador Pedro Orrego, obviamente más el ministro, y al señor Martín Urrutia se le dio incluso la opción de poder asistir vía Zoom a esta sesión. Sí, por eso preguntar por qué la ausencia, y eso en un oficio aparte, por qué, pero lo importante es que nos responda el Ministerio la línea de argumentación que señalaba la senadora y que usted pueda redactar ministro, le doy la palabra, bienvenido. Y solo una cosa de anticipación, como dimos cuenta de que se renovó de la suma urgencia, usted mismo pidió plazo y nos pusimos de acuerdo con nuestros asesores.
entraríamos el lunes después de la regional, partiríamos a las 3:30 ya viendo el proyecto en particular en Santiago el lunes 4 para quedar ya desde ya convocados para tratar eso. Eso. Ministro Undurraga tiene la palabra. Bien, muchas gracias. Agradecerle la invitación, presidente, saludar por su intermedio a los honorables y honorables senadoras y senadores. Señalar que yo me reuní con el directorio del GAM el día viernes de la semana pasada, una vez tomada la decisión, puesto que mi conducta y la conducta de nuestro ministerio es por siempre dialogar con todos los actores, sobre todo con los afectados, a una decisión que, como muy bien lo refleja en un Twitter el director Sebastián Gray, no comparte, pero que al menos se dio la oportunidad de explicar cara a cara lo que sucedió y por qué nosotros tomamos la decisión que tomamos. Lamentablemente yo los aspectos técnicos que están solicitando por intermedio de un oficio no los tengo ni a la mano ni son competencia mía. Nosotros somos los mandantes de este proyecto. El ejecutante del proyecto es el MOP, a través, con todos sus departamentos, licitando a través de una constructora, un consorcio que se armó para estos efectos. Los dineros estaban en el presupuesto nuestro, no estaban en el presupuesto del MOP. Nosotros trasladamos los dineros al MOP. Dicho lo anterior, en la reunión que yo tuve de traspaso en el mes de febrero con la exministra Redondo, donde ya se había anunciado la adjudicación de este contrato se adjudicó la última quincena de enero, no lo adjudicamos nosotros. Nos presentó flujos que eran del siguiente tenor para llegar a los 114.000 millones de pesos. Voy a hablar de millones de pesos y no de dólares porque el dólar está fluctuando de un día a otro, entonces de repente son 120 millones de dólares, 130. Fundamentalmente son 114.000 millones de pesos, de los cuales el gobierno anterior había provisionado mediante una adición de la DIPRES de 11.000 millones de pesos para este proyecto, y vía readecuaciones presupuestarias nosotros se generó en el ministerio 9.000 millones, lo que da los 20.000 millones. Quiero hacer presente a esta honorable comisión que en simultáneo el ministro Grau hizo un recorte presupuestario de 800 millones de dólares al presupuesto de la Nación durante el mismo mes de enero, y tal como se ha informado adicionalmente, de los 17.800 que tanto el Senado como la Cámara de Diputados aprobaron como línea de crédito de endeudamiento al Ejecutivo durante el año 2026, se habrían tomado durante la misma fecha 4.500 millones de dólares. O sea, el estado de la caja en el minuto en que se adjudicó este proyecto no era la más feliz. Cuando yo llego al ministerio el día 11 de marzo, un día antes del 11 de marzo, hablando con el ministro Arrau, encargado de la cartera de Obras Públicas, le digo, oye, ¿en qué está esto? Y el contrato de adjudicación o la adjudicación de esta licitación tenía contemplada 3 pagos, no 4 pagos. El primero por 40.000, el segundo también más o menos por 40.000, y la diferencia que son 34.000 en el tercer año. Desde el punto de vista de la parte técnica, lo que se me informó a mí que eso era lo correcto, porque además esta es una obra de 800 días, es una obra que además se podría haber terminado durante el mismo gobierno, luego no era chuteable hacia adelante, y no querían una cola en el 4.º año que podría a lo mejor no haber sido pagada. Pero en concreto, el modelo presentado al Ministerio y conversado con DIPRES y desde luego con el MOP, contemplaba 3 y no 4 pagos.
nosotros vimos la posibilidad de ver cómo suplementábamos los recursos, pero lamentablemente no había disponibilidad de caja y es más, la certeza de la disponibilidad de caja para el siguiente año con otros 40.000 millones de pesos tampoco lo hacía viable para salir a buscar en este minuto un porcentaje incierto de donaciones culturales para poder aminorar el impacto. El proyecto, y tengo que decirlo, el proyecto hoy día estuvo para la discusión de donaciones culturales y iba a ser aprobado. Entre paréntesis, hago presente a la honorable comisión que sería muy bueno, presidente, que pudiéramos contar con su presencia o de quien usted designe, digamos, en el comité de donaciones. Y la situación real es que no teniendo flujo de caja para comprometerse, donde ya en febrero empezaron los maestros a trabajar, estamos hablando a pocos días de que cambiara el gobierno y encontrarnos en la situación de monetaria y de flujo y de estrechez presupuestaria y disponibilidad, es que tuvimos que adoptar la decisión más difícil, por cierto, no solamente para este ministro, sino también para el presidente Kast y todos quienes los acompañamos. Este es un proyecto que viene en la práctica desde el 2009, que durante el primer gobierno del presidente Piñera no se pudo realizar, dado que tuvimos el terremoto. Después hubo algunas serias posibilidades de materializarlo, se incendió, adicionalmente quebró la empresa que lo estaba liderando en ese minuto, y es un proyecto que está adjudicado, que la tramitación de cierre del contrato lo está haciendo quien le corresponde, que es el Ministerio de Obras Públicas, no este ministerio, pero a mí sí me corresponde desde el punto de vista monetario velar por la estabilidad del ministerio y seguir proveyendo cultura e infraestructura cultural en otras partes del país también, como por cierto lo estamos haciendo, y esto no es un cuento de los fenicios, sino que vamos a dar inicio, porque hay disponibilidad y hay trazabilidad para poder concurrir con los fondos, por ejemplo, al tema de Ñuble, que va a ser, digamos, que ya está que ya los estudios terminaron y que queremos materializarlo durante este año. Son 30.000 millones de dólares, millones de pesos la obra completa. Entonces, me parece que las voluntades nuestras era acompañar este proyecto, no tuvimos flujo, sí tenemos la disponibilidad, tal como se lo dijimos al directorio, de explorar otras formas de financiamiento, para lo cual, por cierto, está dispuesto la posibilidad de someterlo a la ley de donaciones culturales. Hay una conversación también pendiente con Bienes Nacionales, que finalmente es quien es el poseedor de ese terreno. Nosotros estamos renovando la concesión por los próximos 30 años, una concesión que vence el 2028 también. O sea, ir a buscar dinero cuando tienes una concesión limitada de terreno a 2 años también era complejo. Estamos regularizando eso en esta administración para poder darle a lo mejor viabilidad por la vía del financiamiento privado en este instante, porque desde el punto de vista del Estado nosotros no tenemos cómo concurrir con los dineros en este minuto. Gracias, senador. Antes de hacer una pregunta, escuchemos al gobernador y abrimos una rueda de preguntas. Gobernador Orrego, tiene la palabra. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes al ministro también, Francisco Undurraga, y también, por supuesto, a los demás senadores que están en la comisión. No sé si se escucha bien. Mira, yo Perfecto. simplemente quiero, he escuchado atentamente lo que ha expresado el ministro, y yo simplemente quiero señalar algunos hechos que a mí me preocupan
como gobernador de la región metropolitana y de la ciudad de Santiago. Primero, todos hemos sido testigos de el enorme daño que le causa a la ciudad el tener obras abandonadas y obras que son verdaderos elefantes blancos sin uso. Eso no vale solamente para el GAM, vale para la cantidad de obras. Nosotros recibimos el gobierno de Santiago el año 2021 con cerca de 15 obras paralizadas. El Cerro Chena, el Polideportivo de San José, el Polideportivo de la San Gregorio en La Granja, el cuartel de la PDI de Pudahuel, el cuartel de la PDI de Quilicura, el cuartel de la... Podría señalar muchos de estos proyectos importantes. El proyecto Chena, para que tenga una idea, es de 40.000 millones de pesos, lo que para nuestro presupuesto, que es bastante menor que el de los ministerios a nivel nacional, es muy relevante. Entonces, ¿por qué le señalo esto? Porque nuestro primer objetivo, y creo que debería ser de todo gobierno, es evitar de que hayan obras abandonadas en la ciudad. Y en el caso particular del GAM, tenemos una situación en que tenemos una obra que ya lleva más de 10 años o 12 años, que ha tenido 3 intentos distintos de poder ser de alguna manera abordada. Y eso da cuenta de lo difícil que ha sido este proyecto. Primero, no se pudo construir en el gobierno del presidente Piñera por el tema del terremoto. Después vino Bachelet 2, en que se rediseñó completamente, y después la empresa constructora quebró. Y en el caso del último gobierno se tuvo que hacer todo de nuevo. La inversión que se hizo fue de cerca de 2.000 millones de pesos solamente para limpiar lo que había y para hacer un rediseño y una adecuación que tomó hartas veces. Esto lo sé de primera fuente porque el arquitecto Cristian Fernández, con su empresa de arquitectura, se ha ganado 3 veces esta licitación y le ha tocado rehacer el proyecto. Y después de un largo proceso, que no es de 12 meses o de 6 meses, sino de más de 2 años, o más, me atrevería a decir. Yo consulté la cifra exacta, pero donde hay que hacer primero el rediseño, la licitación del diseño, tomar razón de Contraloría, después la adjudicación, el diseño, sacarle RS a la nueva ejecución a través del Ministerio de Desarrollo Social, después hacer una nueva, una licitación, un nuevo RS de ejecución. Se hace los nuevos términos de referencia, va a la Contraloría, va y vuelve para atrás. Se hace la nueva licitación y en este caso ya se adjudica. Es decir, hay una empresa a la cual se le adjudicó y para la cual había presupuesto. Efectivamente, yo entiendo lo que dice el ministro Undurraga, pueden cambiar las prioridades, pero estaba contemplado el presupuesto en esta materia. Y se decide dejar sin efecto este contrato, que a su vez va a irrogar, no sé si el ministro nos podrá ilustrar al respecto o no, pero va a irrogar un gasto para el Estado por la solo término del contrato que ya estaba adjudicado y tomado de razón por la Contraloría, algo así como unos 4.000 a 6.000 millones de pesos. Es decir, solamente en esta pasada vamos a estar del orden de 8.000 millones de pesos que vamos a tener que gastar igual como Estado y que no van a llevar a ningún fruto. Y nuevamente, salvo que la decisión sea dejar el proyecto tal cual está, va a tener que venir o este gobierno en otro momento u otro gobierno a hacer nuevamente el mismo trabajo de limpieza, de rediseño, licitaciones con todo lo que significa el término, y probablemente la obra en ese momento va a costar mucha más plata. Les quiero poner un ejemplo. En el caso del gobierno regional metropolitano, nosotros estas 15 obras que recibimos, solamente en el caso nuestro de la región metropolitana significaron un monto que va del orden de 180.000 millones de pesos, que cuando las aprobamos y después cuando las relicitamos, porque quedaron abandonadas, nos costaron del orden de 60.000 millones de pesos más. Es decir, creer de que porque el paso del tiempo estas obras van a ponerse más baratas es una equivocación, solamente va a aumentar el costo. Vamos a gastarnos nuevamente plata a todos los chilenos en hacer la licitación, vamos a dejar la obra igualmente abandonada y después cuando la volvamos a licitar va a salir más cara. Ahora, yo no soy un experto de finanzas públicas, pero sí puedo decirle que los temas de caja
y las crisis son puntuales, pero las obras abandonadas y el daño a la ciudad queda permanentemente. Y lo que nosotros hemos dicho es que si vamos a tener que hacer un esfuerzo, yo no sé si vamos a juntar 1.000 millones de pesos en donaciones, pero sí uno podría pensar en un endeudamiento externo que permitiera sopesar de alguna manera la crisis y sacar adelante un proyecto que es importante para la cultura chilena, que es importante para la ciudad de Santiago y que sobre todo busca evitar que sigamos con este elefante blanco abandonado, eventualmente puede sufrir el riesgo de un nuevo incendio. Entonces yo, mira, de verdad lo que hago es votos porque se repiense la medida, se busque la manera de buscar estos recursos ahora, porque una vez que se le ponga término completo al contrato y tengamos que partir de nuevo, no solamente vamos a haber perdido 8.000 millones de pesos, que no es poca plata en el caso del Estado chileno, sino que además vamos a tener que hacerlo nuevamente en el futuro, salvo que alguien tome la decisión de que esto nunca más se va a hacer y va a quedar como elefante blanco. Insisto, más de 12 años en este proyecto, ha pasado distintos gobiernos, hemos tenido distintos problemas. Yo esperaría, honestamente, que de alguna manera pudiéramos terminar un proyecto que la ciudad ha esperado mucho tiempo y el mundo de la cultura también. Y respecto de lo cual, claro, 100.000 millones de pesos, 114.000 millones de pesos es harta plata, sin duda alguna, pero no lo pensemos solamente en la lógica de un presupuesto de un solo año. Pensémoslo en el aporte que le va a dar a la ciudad de Santiago. Yo recuerdo cuando uno lee la prensa de 1873 en la ciudad de Santiago, la gente criticaba al intendente Vicuña Maquena porque estaba construyendo un parque cuando Santiago tenía múltiples necesidades, de sanidad, de canalización del Mapocho, y lo que dijo el intendente Vicuña Maquena es decir, mira, esta va a ser una obra que va a llenar de orgullo a los santiaguinos por más de un siglo. Cuando uno ve hoy día el Cerro Santa Lucía, se dice que bueno que Vicuña Maquena fue capaz de tener una visión de largo aliento y hacer una obra que no fue comprendida por razones presupuestarias en su momento, pero que le cambió la cara a Santiago. Yo creo que para los que estamos preocupados de la Alameda, de que sea de verdad la Alameda de las Artes, la Alameda del encuentro en la ciudad de Santiago, recuperar el GAM es una prioridad cultural, urbana y nacional. Y creo que honestamente habría que hacer un esfuerzo mayor para poder allegar los recursos. Eso sería lo que tendría que decirle, presidente, abierto por supuesto a sus preguntas. Muchas gracias, gobernador. Ofrezco la palabra ahora, si son dirigidas al ministro o al gobernador. Claudia Luciano. Adelante. Gracias, presidente. Saludar al ministro nuevamente, por cierto, también al gobernador, con quien estuvimos durante la mañana, escuchándolo, digamos, junto a otros gobernadores que estuvieron acá en el Senado. Yo quisiera consultar, porque quiero sumarme, digamos, un poco a la inquietud que manifiesta el gobernador Orrego. Creo que no es una buena noticia, digamos, esta. Uno puede entender efectivamente ciertas situaciones, sobre todo cuando hay situaciones que se estipulan hoy día de estrechez fiscal o de situaciones, digamos, de menos recursos. Pero quiero preguntarle al ministro por su intermedio, presidente, y quiero sumarme además también a la preocupación porque no esté Obras Públicas acá contestando, porque creo que lo peor sería recibir por respuesta que no se tienen los antecedentes, y creo que de eso tiene que haber mucha responsabilidad en aquello. Es que, primero, es cuánto va a irrogar de gasto al fisco efectivamente el tener que compensar un contrato con toma de razón y, por lo tanto, cuál es el desembolso de plata que también vamos a tener que hacer en ese tema. Si no seguir con este contrato, ¿qué es lo que se prevé para futuro? Un poco, digamos, esto nunca más se va a poder resolver. Y en tercer lugar, quisiera también preguntar, porque me llama la atención que se diga que el proyecto está dentro de una nómina de posible o que estuvo, no sé si eso significa que sigue estando o no estuvo estando, para poder ser financiado o hubiera sido poder
ser financiado con donaciones culturales. Por lo tanto, ¿cuál es el modelo de negocio que hay si es que fuera con donaciones culturales? Lo digo porque también creo que hay que contar todos estos ámbitos. Y me sumo a estas preocupaciones por algo fundamental. Efectivamente, tenemos la mala noticia del GAM, tenemos la mala noticia con respecto a la no continuidad de las ciclovías en el eje Alameda, tenemos una serie de situaciones, digamos, en donde, quiero decirlo, yo sé que estamos acá en general con puros senadores de regiones, pero la región metropolitana también es una región, y tiene la mala noticia de que no solo sube la benzina para todo el país, sino que además le van a bajar la cantidad de buses en horario valle a los santiaguinos y a las santiaguinas, no va a haber bicicleta y ciclovía. Entonces, ¿cuáles son las alternativas que estamos entregando? Entonces, lo digo porque efectivamente yo creo que no solo hay que analizarlo desde el punto de vista de lo patrimonial, de lo cultural, del aporte, digamos, a la visibilización de los distintos ámbitos de cultura, sino que efectivamente estamos un poquito cada vez más ahogando la ciudad en ese sentido con este tipo de medidas. ¿Hay alguna posibilidad, entonces, finalmente, además de las 3 preguntas anteriores que he hecho, de pensar el proyecto, reprogramándolo en más cuotas de pago, en estirar más aún los tiempos de ejecución, etcétera? ¿Por qué lo digo? Para que esto no se pierda desde ese punto de vista. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, senador. Acumulemos las preguntas. Luciano, por favor. Sí. Muchas gracias, presidente. Junto con saludar al ministro y saludar al gobernador Orrego. Es mala noticia que no se haga el GAM. Yo no puedo estar más de acuerdo. A mí me tocó recibir el primer edificio que lo había hecho el gobierno de la presidenta Bachelet, lo echamos a andar con Alejandra Wood, que no solamente le puso el nombre, sino que también en su momento estaba pensado hacer la segunda etapa. Vino el terremoto, no hubieron estaba hablando 2010. El proyecto se reformuló, ¿verdad? Se llamó a una cantidad de expertos, porque esto iba a ser un espacio para artes escénicas originalmente y luego se cambió para que... Bueno, en fin, pero estamos hablando de 2010 y ahí yo quiero también hacer un punto. Aquí pasó 2010, 2014, 2014, 2018, 2019, 2022, 2022, 2026 y el 2 de marzo de este año la ministra Arredondo con el subsecretario del MOP recorren el edificio diciendo que esto se va a echar a andar. El 2 de marzo, a una semana exacta del cambio de mando. Entonces, yo lo encuentro lamentable porque yo adoro el barrio Las Tarrias. En mi barrio tuve mi teatro ahí 15 años, en mi oficina, es un lugar que se transformó lamentablemente en algún momento en foco de incivilidades. Eso obviamente que hay que mejorarse, pero de alguna forma yo quisiera plantear acá la pregunta, y se la planteo también, yo sé los esfuerzos que ha hecho también el gobernador Orrego por hermosear la ciudad, y yo sé que él tiene a Vicuña Maquena como una imagen muy vívida de lo que es la gestión urbana, ¿verdad? Pero también yo creo que cabe hacerse la pregunta, instalar la pregunta sobre la mesa, cuando en un momento donde efectivamente hay pocos recursos y el gobierno quiere hacer un esfuerzo particular por generar ahorros, porque tenemos también un déficit fiscal que no es inventado, lo dice el Consejo Fiscal Autónomo, ¿verdad? Uno puede tener efectivamente reparos de donde sí, donde no, donde se gasta la plata, pero acá han pasado 4 gobiernos, ¿verdad? Entre medio se inauguró completa la sala de artes del SEAC de la Universidad de Chile, que es una sala espléndida, a 1,5 cuadras, ¿verdad? Está la sala también del municipal. Esta es una sala, yo creo que esta es una sala que es necesaria, pero hay que ver también los problemas que o sea, cuando tú tienes una licitación que se hace por 70.000 millones y a la vuelta de página, por las razones que sea, ¿verdad? El proyecto está costando 114.000 millones, es decir, un aumento del 60%, ¿verdad? Tú dices, oye, no será momento de no hacerlo, de no revisarlo, eventualmente postergarlo. Eventualmente hay que buscar, tal vez, y por eso que me hubiera interesado también que estuviera el MOP acá. Porque yo acá, y sí, todo el mundo sabe el cariño que yo le tengo a mi amigo correligionario Francisco Undurraga, que no es el responsable de esto, pero también, oye, acá hay ciertas culpas compartidas en esta materia. Y más allá de los problemas mismos que el GAM tiene. El GAM tiene 3 etapas.
Y está también la etapa de la torre. La etapa de la torre, esa torre no tiene recepción final desde que se hizo el año 72 para la UNTAD. ¿Verdad? No tiene recepción final, está botada hace 4 o 5 años, ¿verdad? No se puede siquiera reparar, o sea, ponerle una escalera externa, que es lo que necesita porque no cumple con las normas mínimas de seguridad. Entonces acá hay un problema que involucra varios gobiernos, varias administraciones, varias intendencias, gobernaciones, administraciones municipales. Entonces, yo lo lamento, ojalá encontremos una fórmula. Me gustaría también, ojalá, tener alguna reunión con el MOB para ver de qué manera eventualmente esto se le puede poner un plazo para echarlo a andar en algún momento, pero considero que hay que tener en consideración la ciudad. No puede transformarse en un barrio de incivilidades, Santiago, por el contrario, con la remodelación que quedó espléndida de la Plaza Italia o de la Plaza Baquedano, incluso con la instalación del monumento a Baquedano, con la ciclovía. Me parece que es algo que nosotros tenemos que preservar. Busquemos el cómo, ¿verdad? Pero tampoco, y en esto yo quiero ser... No me gusta la idea, y me parece que ha habido mucha prudencia en quienes han intervenido también, de que esto adquiera finalmente un significado político, de que esto no se quiera hacer por falta de voluntad. Por el contrario, yo creo que no hay nadie que no estime que esta sería una obra importante, fundamental, que el GAM lo ha sido, ¿verdad? Y que se requiere también para levantar todo ese sector que quedó tan maltrecho y a maltraer en algún momento por las incivilidades que producto de las contingencias históricas, políticas, sociales allí ocurrieron. Presidente, gracias. Gracias. Antes de darle la palabra a Alejandra y a Beatriz, recuerdo que estamos convocados hasta las 4 y viene la sala, entonces por eso tratemos de hacer las preguntas para que las pueda, y entendiendo que esto no lo vamos a agotar acá, seguramente viene la reunión el informe que nos tiene que dar Obras Públicas, y también senadores y ministros, gobernador, nosotros hemos tratado de mantener el máximo stand, o sea, esto no es una discusión de por qué no lo hacen o no, queremos ser súper claros, creo que el GAM es un símbolo identitario de la región, y no obstante nosotros ser de regiones, no siendo la metropolitana, creo que es un símbolo de la cultura en Chile. Y un símbolo además de lo que fue la UNTAC, de lo que fue recuperar el nombre de Gabriela Mistral y todo lo que, o sea, yo creo que es una obra de país, y en eso queremos colaborar. Solo para darle la palabra a Bea y a Alejandra, lo que creo que nos convoca, ministro, entiendo su posición, usted está en el Ministerio de Cultura, que tiene poco presupuesto, entiende, pero creo que puede ser más caro la vaina que el sable, como se dice. O sea, la suspensión puede traer aparejado, el gobernador lo decía, 2.000 millones solo en habilitar. Entonces, tal vez ahí se puede buscar una fórmula en que se pueda aplanar, no sean 3 pagos, sean 6 pagos, buscar una fórmula, readecuar el contrato, decir no lo habilitemos completo, hagamos, no sé. En eso, obviamente, arquitectura es quien tiene que hacer. Perdone que trate de fijar en eso, Alejandra o Bea, y ahí el ministro que nos responda. Beatriz Sánchez, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, ministro, lo estábamos escuchando súper atentos y saludamos ahí al gobernador de la región metropolitana. Yo creo que el presidente lo decía súper bien, aquí habemos también senadoras de regiones, pero hay símbolos en el país que por eso nos interesa mucho conversar al respecto. A propósito de algo que señalaba sobre los plazos y los financiamientos, según el decreto de Contraloría, estaba financiado el primer año los 20.000, y la toma de razón dice año 2026, 20.000 millones de pesos. Y eso que está comprometido en el presupuesto de la Nación. Eso le quería preguntar solo para aclarar eso, porque usted tenía otra cifra. Démosle la interrupción, ministro. Encantado. Yo partí señalando que a nosotros se nos informaron que habían 20.000, para lo cual se habían inyectado 11.000 y 9.000 lo habíamos readecuado el presupuesto en desmedro de otras acciones, pero lo habíamos hecho, o lo habían hecho, y así se me entregó el presupuesto. El problema es que después la constructora y el ministerio ratificaron que en la adjudicación eran 40.000, no eran 20.000. O sea, tenemos los 20.000, pero nos faltan los otros 20.000. Para este año, el presupuesto de la Subsecretaría de la Cultura es de 276.000 millones de pesos. 20.000 sobre 276. ¿Me entienden? Entonces,
ahí, ministro, sería súper interesante que nos mostrara todo eso, porque es bien extraño que se apruebe un presupuesto que después no esté lo otro y que haya otra cifra. Pero no, sí, pues le creo. Lo que pasa es que me parece raro que esté como todo tan confundidos los valores. Y lo otro lo que aquí se señala creo que es interesante también, porque estaba pactado en varios años por 4 años, pero lo que acá se establece no es un intento de conversar y socializar un tema y decir, mira, ¿cómo podemos enfrentar este gasto una vez que se hizo todo esto que hace varios años se está tratando de rearmar el proyecto para que salga adelante, ¿no? Sino que simplemente se le pone la lápida y se termina y se dice, no podemos seguir con este financiamiento. Entonces creo que ahí es algo que estamos todos preguntando, ¿no? Porque, y nos llama la atención, se lo dejamos planteado porque eso es lo que no entendemos, que se diga, mira, no hay plata, no se hace, porque además esto no es que en algún momento va a costar menos, siempre va a ir costando más y alguien lo va a tener que enfrentar, a no ser que se deje para siempre como algo inconcluso. Lo otro que le quería preguntar, y aquí uniendo cosas, porque hoy día han pasado cosas no cosas, sino se han presentado proyectos y todo el mundo lo está discutiendo, ¿no? El gobierno está concentrado en presentar una reforma tributaria que va a recaudar menos. Si recauda menos se van a financiar cuestiones que tienen que ver con cultura, con grandes obras que el país espera. Esa es una pregunta. Y la segunda, y esto sí tiene que ver con regiones, ¿está identificado el catastro en regiones de otras obras que se puedan paralizar también, tal como se decide paralizar el GAM? Y ahí me quedo. Gracias, Beatriz, por la preciso de las preguntas. Alejandra. Muchas gracias, presidente. Bueno, hablar de una obra de Santiago es bien complejo para uno de regiones. Pero entendiendo que es una obra importante para el país. A ver, yo primero, sí, la capital. Sí, la capital. A ver, o sea, según lo que plantea el ministro, es una obra que nunca debería haber sido licitada. Es que esa es la conclusión que yo saco después de todo. Nunca debería haber sido licitada. Entonces, no, pero licitada. A ver, licitada, porque yo tengo varias preguntas, presidente. O sea, primero, yo creo que necesitamos más información de la que hoy día estamos aquí. ¿Ah? Y los que entendemos de obra pública, que llevamos muchos años en el tema, viendo puentes, viendo cárceles, viendo de todo. Entonces, yo quiero por su intermedio, presidente, de la Secretaría, nosotros necesitamos saber qué es lo que ocurrió con el RS. Porque los que entendemos, lo que sabemos de esto, primero es lo estricto, tremendamente estricto, yo diría hasta brutalmente estricto el Ministerio de Desarrollo Social en esto. O sea, para obtener un RS, y a lo mejor el gobernador tiene miles de experiencia, cómo se obtiene un RS en este país o sea, desde la PIN pirulaza hasta el negocio, ¿no es cierto?, que se va a realizar y yo tengo el flujo completo de lo que ocurre. O sea, si efectivamente es rentable para el país o no hacer esto. Entonces, quiero saber, ¿no es cierto?, qué es lo que planteaba el RS del Ministerio de Desarrollo Social. Lo segundo, lo que ha planteado la senadora Sánchez, Beatriz Sánchez, en términos de la Contraloría. Aquí hay una toma de razón de las bases de licitación. Tiene que haber una toma de razón, ¿no?, de la posterior, ¿no es cierto?, adjudicación, y nunca va a poder adjudicarse una obra si no tiene el flujo de pago. No puede adjudicarse una obra si no tiene el flujo de pago. Entonces, yo quiero saber cómo fue, ¿no es cierto?, ese flujo de pago que lo revisa el Ministerio de Desarrollo Social y lo revisa posteriormente la Contraloría General de la República. Entonces, cuando mi amigo aquí, senador, que nos vimos en tantas batallas en pensiones, me dice, por la razón que sea, sube. No, pues, no es por la razón que sea que sube el precio. ¿Un 70%? Sí, es que no puede, es que lo que yo estoy siguiendo una explicación, ¿por qué sube? O sea, dígame por qué. Alejandra, que creo tu razonamiento es perfecto, y esa información yo pediría que la incluyéramos en el oficio. Absolutamente. Y también habría que abrir en el oficio a Mideso, con la misma secuencia de cronograma que tú haces. ¿Les parece que además de obras públicas, a Mideso? Sí. Mira, por la razón, o sea, no puede ser que tú apruebes algo y a los 2 meses te digan que son 70 millones más. O sea, aquí alguien cometió un error. Pero ¿sabes qué? El problema... mira, si no son 70, son 50, son...
Espérate, es que déjame porque tiene entonces, yo quiero saber qué es lo que ocurre acá, porque al final uno dice aquí son casi 2 años y medio de construcción, ¿no? Casi 2 años y medio de construcción. Entonces tú tienes la oportunidad además de poder hacer una fórmula de pago distinta en la medida, ¿no?, que tengas estos plazos que son mucho mayores, que seguramente te van a pedir incluso un aumento. Entonces, mire, y yo no puedo estar más de acuerdo con el gobernador en que esto va a salir. La complicación que vamos a tener, mira, yo no tengo nada que ver con Santiago, nada que ver. Yo si conozco, a mí me decía que el GAM, yo lo conozco como el Centro Cultural Gabriela Mistral, ese es para nosotros los de regiones, el GAM. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Es que aquí no es un problema, no, sí, ya sé que es la capital, sí, ya lo sé, sí, ya lo sé que es la capital, sí, ya sé, pero yo vengo con el canasto, pues acuérdate. Yo vengo con el canasto, y vengo con las papas fritas y con la chesa, con todo eso. Yo soy provinciana. Entonces, a mí lo que me complica es que este es plata de todos los chilenos. Este es plata de todos los chilenos. Y la revisión que se hizo, quiero saber el mérito de esto, de cómo se hizo. Y yo, presidente, necesitamos muchísima más información que esta. Información técnica, yo quiero números, no apreciaciones, números. Gracias. Antes de darle la palabra, ministro, se la vamos a dar al gobernador y reiterar que entregue esa información, Alejandra, de esa relación de consulta a los ministerios que acordamos. Gobernador, tiene la palabra. Presidente y también senadores y estimados ministros, yo creo que, mira, yo conozco al ministro también y a todos los senadores que están en la sala y sé que todos queremos que esto salga, pero creo que es importante precisar un par de cosas que se han dicho y que después ustedes pueden corroborar con la información que le pidan a Mideso y también al Ministerio de Obras Públicas. Primero, esto no se improvisó, no se hizo a última hora. El contrato a los arquitectos lo firmó el gobierno del presidente Piñera II. O sea, ya el contrato de los arquitectos que estaban trabajando ya venía del gobierno anterior al de Boric. Después se hicieron todos los trabajos, se hicieron las licitaciones. Y eso duró, mira, creo que la licitación partió el 2024, para que tengan una idea. O sea, duró más de un año. Ahora, yo estoy de acuerdo con ustedes, me gustaría que las cosas fueran más rápidas, a veces las cosas se demoran, hay un ir y venir en la Contraloría. Creo que es bueno documentar esto para que no quede la idea, que en algunos casos puede ser cierta, pero en este caso no lo es, de que esto fue una cosa que se hizo entre gallo y medianoche en el último día. Es más, hay plazos establecidos en los términos de licitación que son obligatorios. Tú no puedes adjudicar al tiro. Tienes que tener un plazo determinado para evacuar las consultas, después para poder ir generar la licitación. Hay una comisión de adjudicación. Eso es lo primero. O sea, documentemos bien para que no quede esta idea, que no, yo sé que el ministro no lo ha dicho con ese ánimo, pero que no quede la idea que se hizo entre gallo y medianoche, porque un proceso de esta complejidad tiene plazos establecidos, insisto. La arquitectura fue contratada por el gobierno del presidente Piñera, me lo acaba de confirmar el arquitecto. Segundo, esta no es una idea. Yo, senador Cuscoque, primero le agradezco sus conceptuosas palabras para la MEA, pero mira, yo entiendo que un gobierno puede llegar y decir, mira, las ideas nuevas o las ideas del gobierno anterior no las voy a tener. En el caso de la ciclovía yo lo entiendo, alguien me podrá decir, mira, no vamos a hacer más ciclovías. Estaré en desacuerdo, pero es lo que corresponde, o tiene el legítimo derecho de decirlo, validado por los votos en la elección. Pero esta no es una idea, es un proyecto que está adjudicado. En consecuencia, el debate de qué se va a hacer, creo que debería ser un debate más amplio al que uno diga simplemente no lo vamos a hacer para adelante. Y por último, respecto al aumento, aquí quiero poner mi experiencia como gobernador. La verdad es que hoy día, por la razón que ustedes quieran, tenemos una diferencia entre lo que se evalúa como parte del proyecto y lo que termina ofreciendo el mercado. En este caso fueron 92.000 millones y terminamos con un 23%. Pero déjeme contarle, en algunos casos del gobierno regional, nosotros hemos hecho una evaluación con el Ministerio de Desarrollo Social y el mercado ha hecho ofertas por el 50% más caro. Esta va a ser una experiencia del nuevo gobierno y de muchos municipios y gobiernos regionales. Por alguna razón hay un desfase entre lo que se evalúa y después lo que ofrece el mercado. La razón que nos han dicho es que a veces las multas
y las complejidades de la obra y la gestión hacen que el sector privado aumente los costos. Entonces, tampoco es un tema simplemente de mal cálculo, ha sido la experiencia mía durante estos 5 años de gobernador en que el mercado, por alguna razón, está ofreciendo significativamente más caro. Así que yo creo que es bueno poner todos los temas en la balanza. Creo que, insisto, y con esto termino, no dejemos un elefante blanco más abandonado. Ya nos pasó con el Hospital Ochagavía durante 30 años, desde la época de la Unidad Popular, que recién hace un par de años lo recuperamos, pero mientras tanto se transformó en un tremendo daño para la ciudad. Sobre todo en este caso, que está en la Alameda, que es un centro no solamente de flujo de muchas personas, sino de actividades artísticas y culturales de toda la ciudad y del país. Muchas gracias, gobernador. Ministro, y ahí tomamos algunos acuerdos porque estamos ya en hora de sala. Beatriz, brevemente, sí. Después, ya. Ministro tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Reiterarle los saludos al gobernador y a todos quienes estamos acá. Yo quiero ser bien claro y explícito en varias cosas. Lo que la senadora Sánchez señala es lo que en un principio se tomó razón de lo que debía ser en términos de que eran 20.000, los millones de pesos para el primer año. La información que tengo yo, y no creo, y estoy segura que no es maliciosa, dado también lo que señala el gobernador en términos de la desconfianza que existe hacia el Estado como un pagador, es que una obra de 280 días, vale decir una obra de 2 años, no se paga en 4, se paga en 2, con suerte en 3. A nosotros nos pidieron adelantados para reiniciar las obras 40.000 millones para este año y teníamos previsto 20.000. Ni siquiera podemos discutir los otros, el resto del flujo. No subió de 114 a 132 ni a 114.500. Ese flujo se distribuyó en 3 cuotas y no en 4. No quería y no quiere la constructora negociarlo, como aquí se ha señalado, a más cantidad de cuotas y más plazo. A lo mejor por las mismas razones que señala el propio gobernador. ¿Ya? Sobre el futuro de la sala, tenga certeza, senadora, que nosotros estamos viendo una alternativa. Pero así como yo no voy a manosear el supuesto tren Santiago-Valparaíso, que todos y cada uno de los gobiernos de los últimos 40 años han prometido que va a llegar, y mientras no tenga una solución prefiero ponerme colorado y decirle lo estamos estudiando solamente, lo está estudiando el directorio del GAM, lo están estudiando las personas que estuvieron liderando esta situación durante este periodo para dar, ojalá, una buena propuesta. En la medida, como dice don Patricio Elwin, a propósito de sus 10 años, en la medida de lo posible. No se puede de otra forma. Yo concuerdo que puede ser que participaron muchos gobiernos en este tema, pero reitero que para nosotros no es motivo de celebración el hecho de que se suspenda el GAM. Ni para el ministro, ni para el presidente de la República, y para ningún miembro del gabinete. Yo, como contestando, sigue que la reforma tributaria, bueno, nosotros estamos trabajando por eficientar nuestro presupuesto, darle respuesta y compromiso a todo lo que está legalmente en las disposiciones y normativas y los compromisos presupuestarios que nosotros tenemos. No vamos a cortar ningún plan. Sí estamos evaluando todos los planes, como legítimamente todos los gobiernos tienen el derecho de hacerlos hacia adelante, digamos. Y tendremos nuestra visión. Finalmente somos los que el soberano nos llamó a gobernar. Y desde ese punto de vista podemos reestudiar y debemos reestudiar todo para que efectivamente poder implementar de mejor forma la cultura. Yo no me voy a meter en el tema de la reforma tributaria. No me corresponde, yo soy un ministro sectorial. Sí, tengan la garantía, sobre todo las personas, los actores del mercado de la cultura en general,
que para mí son relevantes, nosotros siempre vamos a luchar para tener el mejor presupuesto disponible de acuerdo a las realidades que tiene el país. ¿Ah? Sobre el catastro de obras que se puedan paralizar, bueno, de hecho nosotros el Museo Regional del Ñuble lo vamos a hacer. Están los dineros para aquello, y así como eso nosotros creemos que tenemos un déficit de infraestructura, no solamente en museos, sino también en archivos y en bibliotecas, que de acuerdo a las disponibilidades y las priorizaciones que nosotros asumamos, sobre todo en la discusión del próximo y futuro presupuesto, que es un presupuesto que es heredado, vamos a darle curso a todo aquello. Hay prioridades, evidentemente, como el segundo piso del Museo Histórico, que está abandonado desde el 2010, desde el terremoto del 2010. Hay mucho patrimonio regional en la zona central que está que todavía no ha sido refaccionado. Pero estamos en conversaciones con los gobernadores, estamos en conversaciones con nuestro Ceremi, estamos en conversaciones con los actores del mundo cultural para poder, digamos, ver cómo poder dar de mejor manera las satisfacciones a los requerimientos que ellos han planteado. Sobre la ARS no tengo la información. La van a pedir, me parece bien. Y reitero, la fórmula de pago, y tengo que recordar que a esta licitación tampoco llegaron 200 empresas, llegó esta empresa. Y la última empresa quebró. Bueno, pero que se forman en una sola empresa, digamos, con un capital además de 10 millones de pesos. Gracias. Sí, inmediatamente, Alejandra. Beatriz, solo para liberar al gobernador, Gobernador, para liberarlo, si algunas palabras al cierre o... No sé, está muteado. No, solamente reiterar el agradecimiento a los senadores, también al ministro. Yo creo que es bueno que en las futuras reuniones y solicitud de información quede absolutamente claro el itinerario, para que no se sostenga de que esto fue simplemente a última hora. 2, que se pida un informe al MOP y al MIMBU. Nosotros podemos enviarle uno, presidente, de cuánto están saliendo más caras las obras en distintos ámbitos, no solamente la cultura. Estamos hablando de parques, de CEFAM, de colectores de agua lluvia. O sea, algo pasa entre lo que presupuesta el Estado y el mercado para que no se diga que este caso es una excepción. Y en tercer lugar, yo insisto, esta obra va a quedar botada por mucho tiempo. Vamos a botar plata a la basura por los diseños, por las multas que vamos a tener que pagar, y el que venga va a tener que volver a invertir plata en sacarla adelante. Mejor hacer un esfuerzo ahora. ¿Por qué no? Si estamos en una crisis, las crisis pasan, pero insisto, las obras abandonadas quedan, y podríamos perfectamente pedir quizás recursos especiales para esto. Muchas gracias, senadores, muchas gracias, ministro, un abrazo, y también a todos por allá. Gracias, gobernador. Vamos a pedir también ese oficio, enviémosle un oficio formalmente al gobernador para que nos informen en esos términos de cuáles son los montos que se han incrementado las licitaciones de obra, que creo que es importante. Antes de darle la palabra para cerrar, senadora, ministro, también no olvidar que hay una situación similar de obras públicas, cultura, con el Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia, que también tenemos la misma situación, que se hizo, quedó la obra botada, quebró la empresa ahí en pandemia, se retomó, problemas con la universidad, con un tema de hipoteca del terreno, y volvemos entonces, también esto lo digo, estimados colegas, nosotros en cultura no nos toca tanta obra, pero es paradojal que en la medida que la obra abandonada es una obra que se convierte, además de un foco de fealdad y de problemas, de inseguridad, termina siendo un costo exponencial. Es como hacer un museo y medio o un teatro y medio, y algo ahí tenemos que hacer para al menos cerrar lo que está a medio terminar y tal vez posponer lo nuevo. Solo lo digo como un tema de referencia porque es demasiado
desolador los precios de lo que se licitó al comienzo, lo que terminó y lo que relicita, eso es un costo. Terminamos con la senadora Sánchez, que tenía un tema varios, parece. Sí, perdón, otro tema. Es que, ministro, es una preocupación a propósito de que van a ingresar las indicaciones del proyecto de patrimonio. Y usted decía, no quiero meterme en la ley de presupuesto porque no tiene que ver con la ley, que presentaron hoy día de reforma tributaria, que no tiene que ver con usted, pero en el número 3.2 dice racionalización en la gestión del Consejo de Monumentos Nacionales. Y viene una propuesta donde se habla de los obstáculos relevantes para los proyectos de inversión, en atención a ello, se propone agilizar la gestión de esta institucionalidad, se pone en plazo y todo lo demás. Yo quería preguntarle si eso dialoga con lo que vamos a ver, si tiene que ver o vamos a estar tramitando en paralelo cosas distintas. No. Ministro. Perdón. Espíritu de lo que se ha conversado y se viene conversando por lo demás hace más de 2 años y liderado por el presidente Boric. O sea, no es parte de los acuerdos que se han llegado, es precisamente eso. Supongo que aquí habrá también no solamente claridad, sino acuerdo en relación a que, protegiendo lo que hay que proteger, tenemos que ser más ágil para dar certeza jurídica a todos los actores, ya sea para positivo o para negativo en relación a la inversión. ¿Ah? O sea, no tiene que ver, digamos, con que aquí vamos a liberar, digamos, a troche y moche, digamos, y no vamos a respetar el patrimonio. No está en eso, está en el espíritu de lo que está señalando ahí. No. Por favor, creo que está hecho el punto, también lo hemos consignado a propósito del equipo de trabajo que va a preparar las indicaciones y la discusión. Es bueno que el lunes, cuando comencemos el lunes 4, se tenga a la vista esos aspectos, cómo dialoga con el proyecto que ya tenemos. Vale. Agradecer, ministro, agradecer, gobernador. Acuerdo en los oficios que hay que despachar, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.